Vamos a pedirle al Señor nuestro Dios que Él hable a nuestro corazón, hable a nuestras vidas y que el Señor nos permita encontrar aquello que nosotros necesitamos en su palabra. Señor, te damos gracias. Señor Jesucristo, venimos delante de ti. Tú eres bueno, tú eres fiel. Señor nuestro Dios, gracias, gracias, gracias. Sabemos que podemos correr a ti. Sabemos que podemos, Señor nuestro Dios. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos hablas a través de esa voz, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Somos tus hijos, tú nos has llamado, tú nos has llenado. Gracias, Señor, porque el propósito que tenemos es que nosotros podamos seguir creciendo. Gracias porque ya eres nuestro Salvador. Y ahora, Señor, déjanos pasar, Señor, de hijo a ser iglesia y de iglesia a ser esposa. Y de esposa, Señor, poder dar a luz. Porque podemos saber, Señor, que tú tienes para nosotros, santo tu nombre, un reino preparado, un lugar preparado para nuestro ser y nuestra vida. Señor, queremos llegar a la meta. Queremos a través de todo lo que tú, Señor, nos expresas y nos hablas, podremos llegar. Padre, gracias, gracias. Habla tú, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, Dios. Gracias por tu iglesia que está aquí, Sharabasía. Gracias por aquella iglesia, Señor nuestro Dios, que se conecta a través de estos medios, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, nos escondemos en la cruz del Calvario y te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En la gloria y en la honra. Bendito seas, Dios. Puede darle gloria y honra al Señor nuestro Dios. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a tu nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y bueno, el domingo iniciamos con un tema y gracias a Dios por lo que el Señor nos enseña y vamos a ver si podemos ponerlo de una manera diferente en el cual podamos seguir aprendiendo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Vamos a algo que conocemos y que se nos ha compartido. Obvio, hay gente que se conecta a las transmisiones y hay cosas que también de repente no entiende, como gracias a Dios las maestras que tuvimos nos han enseñado. Dice Proverbios 8, versículo 22, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Bendito su nombre. Y entonces cosas que nosotros hemos aprendido, el Señor nuestro Dios
es eterno. Obviamente en Dios existe esa divinidad, Padre, Verbo y Espíritu. En Apocalipsis, capítulo 2, la Biblia nos dice que el propósito de Dios es siempre darse a conocer. Lo que Dios desea y dice, tiene una deuda consigo mismo, y esa deuda es darse a conocer. Y en este capítulo de Proverbios que estamos estudiando es la eternidad. Y Dios en sí mismo, por sí mismo, Él pudo haber permanecido así, sin necesitar nada, sin necesitar a nadie, porque Él en sí mismo coexiste, existe, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, nadie lo ha creado, nadie pensó en Él, porque Él es eterno. Pero en esa deuda, Él dice que Jehová poseía a esta sabiduría. Pues la Biblia nos empieza a hablar de esta sabiduría. Y esta sabiduría no es más que el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, porque hay quienes expresan en este pasaje que es Dios y obviamente habla de la sabiduría. Y entonces hay quienes dicen, bueno, es que Dios lo que él quería obtener o tener era más sabiduría. Pero cuando vemos, él está hablando con otra persona. Esa persona es su Hijo Jesucristo, santo su nombre. Y entonces nos dice el versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Antes de los abismos fui engendrada. Y después en el capítulo nosotros vemos cómo esta sabiduría dice todo lo que Dios está haciendo o lo que está por hacer, porque dice, está hablando de una creación antes de la tierra, antes de los cielos, antes de los abismos, antes de los collados, antes de los valles. El Señor tiene todo esto en su mente y a través de la sabiduría Él va a crear todas las cosas. Amén. A través de la sabiduría Él va a crear todas las cosas. Y entonces Dios, el plan que hizo, aquí mire, le muestro en la pantalla, y nosotros encontramos que dice aquí el 24, antes de los abismos fui engendrado. Dios el Padre engendra al Señor Jesucristo. Eso mismo también nosotros lo podemos encontrar en el Salmo 2, donde dice, yo haré un decreto, mi hijo eres tú, y no, como dice, y yo te he engendrado hoy. Así, estoy parafraseando el versículo, pero el Señor Jesucristo en una eternidad fue engendrado. Así que cuando vemos este cuadro nosotros que está en la pantalla, este Señor nuestro Dios es nuestro Dios no engendrado, no tiene principio, no tiene fin. Pero el Señor Jesucristo en una eternidad, Él empezó a existir. Él empezó a tener un principio. Él empezó a tener un momento en que fue dado a luz por Dios. ¿Por qué? Porque después el Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y la creación, nosotros vamos a ver ahorita pasajes cómo es que a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En la divinidad, lo que había es el verbo. ¿Amén? Lo que en la divinidad había es el verbo. Y lo que nosotros encontramos en el verbo son palabras. Lo que nosotros encontramos en el verbo son palabras. Y las palabras tienen una materia prima. Y esa materia prima que se ocupa para formar palabras son las letras, ¿sí? 22 letras. Combinamos las letras, tenemos diferentes palabras y esas diferentes palabras nos dan resultados.
Entonces, lo que el Señor nuestro Dios hizo, la Biblia también habla de el Señor Jesús que es engendrado como un cordero. Pero aquello que Dios tenía en la mente, porque nosotros para poder escribir o para poder hablar, lo que nosotros primero hacemos es pensar. Y ojalá que todos cuando hablamos o hablemos o vayamos a expresar algo con nuestra boca, primero lo pensamos. En una eternidad que menciona aquí Proverbios 22, llamada si es que den, bueno, no sé, no me acuerdo si es que den o lan, queden, sí, gracias hermano. Sí, queden donde Dios hace el propósito de su voluntad. Y en esa eternidad, lo que Dios hizo fue pensar. Pensó en ti, pensó en nosotros, porque la Escritura dice, santo su nombre, dice en el Salmo 139, versículo 16, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. El versículo anterior dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro está escrito. Pero antes de que Dios escribiera un libro de nuestra vida, Dios nos pensó. Santo su nombre. Y Él pensó en todo, en los abismos. Aquí dice, antes de los abismos, antes de los collados, Dios todo eso lo pensó. Y todo eso que pensó, esa creación, es porque Él se iba a dar a conocer. Y lo iba a hacer a través del Hijo de Dios, el Verbo. Estas 22 letras lo iba a hacer para que la creación conociera a Jesucristo. Y al ver la creación a Jesucristo, la creación iba a saber que Él es el Padre. Amén. La creación iba a saber cómo es el Padre. Y entonces ese es el plan de Dios. Vamos por favor a leer Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Son cosas que gracias a Dios algunos sabemos, pero siempre Dios añade, si se ha dado cuenta, cosas nuevas, hermosas, que nosotros podemos aprender. Apocalipsis 13, versículo 8. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos en el cuadro de lo que vimos el domingo, pero esperando que quede un poquito más claro. Apocalipsis 13:8 nos dice de esta manera: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y atención a lo que dice el versículo 8, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ajá. Entonces, el Señor nuestro Dios, santo su nombre, nos dice que este verbo que Él engendra es el Cordero, y en una eternidad hubo un sacrificio, santo su nombre. En esa eternidad en Dios, y el Cordero, gloria a su nombre, hubo un Cordero que fue inmolado. Santo su nombre. Ese Cordero fue partido, gloria a su nombre. Ese Cordero fue puesto en ese altar en la eternidad, en un sacrificio. Por eso cuando Jesucristo viene a este tiempo, y es que va a ir al Gólgota y a morir en la cruz del Calvario, no era la primera vez que lo hacía. El Cordero ya lo había hecho desde una eternidad, porque dice aquí el 8, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces este Cordero sacrificado, inmolado, lo que de él brotó fue sangre, sangre creativa, sangre
de ese sangre engendrada, sangre del Hijo de Dios, porque la sustancia para crear todas las cosas es la sangre de Jesucristo, gloria a su nombre, es esta sangre creativa. Dice que fueron 3 gotas, una para hacer toda la creación, otra gota es para nuestra redención y existe una tercera gota con la cual van a ser creados los nuevos mundos que vienen, bendito su nombre. Entonces la sangre es la masa, por ponerlo así, la sustancia, lo que tenemos para que Dios empiece a crear todas las cosas. Por ejemplo, tenemos este púlpito, antes fue un árbol, y es por decirlo así, Dios tenía ese árbol como una masa, la sustancia de la sangre de Jesús, y entonces después de tener esa sustancia, que era la sangre de Jesús, el Señor necesitaba palabras, amén. Y aparte de palabras, el Señor necesitaba letras, porque esto se llama púlpito, no se llama silla. Entonces Dios el Padre tenía la sustancia, la masa, por decirlo así, y entonces el Señor nos dice la Escritura que es a través de su voz y a través del verbo. Cuando el verbo habló, aquella sustancia, se unieron las letras, amén, se unieron las palabras y entonces se formó lo que Dios quiso que se formara, bendito su nombre. Dios dijo, Júpiter, santo su nombre, y entonces la sustancia de la sangre vino, gloria a Dios, se unieron las letras y Júpiter vino a ser visible, vino a formarse, gloria a su nombre. Entonces es a través de Jesucristo que vino toda la creación, los universos, los planetas, vino a ser formado nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra vida, todo vino a ser formado a través de estas cosas, la sangre de Jesucristo y las palabras, amén. ¿Estamos de acuerdo? El verbo, las letras, vino a ser creado, a hacerse la creación a través de estas dos cosas. Por eso es que el cordero fue inmolado, salió sangre de ese cordero y esas también 22 letras. El verbo fue dado a vida, cada letra se seccionó. Por eso es que nosotros tenemos esto que dice Juan del 1 al 3. Lo puse aquí, así que lo podemos leer en la pantalla. Dice Juan 1, versículos del 1 al 3. En el principio, ¿qué cosa era? El verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra, ¿sí? Y esa palabra, ¿qué tiene cuando se secciona? Letras, amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Puede bendecir a Dios si usted y yo lo entendemos, lo comprendemos. Gracias, Jesús. Es lo que le dije, la sustancia de la sangre, las letras formaron las palabras. Él habló y todo fue hecho por palabras, bendito su nombre, todo fue hecho por el verbo de Dios. Gracias, Jesús. Y entonces nosotros tenemos que Apocalipsis 1, versículo 8, usted ahí en sus Biblias va a leer que dice, yo soy el alfa y la omega, pero eso es griego. Y el Señor Jesucristo habló arameo, quien escribió Apocalipsis 1:8 era un hombre que hablaba hebreo, arameo, en este caso Juan, y entonces no dice yo soy alfa y omega. El Señor Jesucristo viene y dice yo soy el Aleph Taf.
principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Santo su nombre, santo su nombre. Poniendo los mismos dibujitos, el Señor Jesucristo tuvo un principio. Y también la Escritura en Corintios dice que va a tener un fin, que va a entregar todo lo creado al Padre, porque todo va a volver al Padre. Y entonces el Señor nuestro Dios lo que engendró fue el Verbo, y que engendró 22 letras que nosotros tenemos y están en estas hojitas que yo le di, están en estas hojas que le estoy mostrando. Escríbame por el chat, se la voy a mandar ahí a través de inbox, esta hoja que contiene las 22 letras. Cuando Jesús dice, yo soy Aleph, y si usted va en su hojita, usted va a encontrar la primera letra, dice Aleph, y el Señor Jesucristo dice, yo soy la Aleph, yo soy la primera letra del alefato hebreo. Pero también él viene y dice, yo soy la Taf. La Taf es una cruz que está en el tercer cuadrito de su hoja, y ahí dice Taf. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si el Señor Jesucristo es Aleph y Taf, él también es las 22 letras del alefato hebreo. Amén. Entonces, entendiendo un poquito eso y viniendo a todo esto que tenemos, aquí está el Señor nuestro Dios. Vamos, yo no sé ni hablar, ni escribir, ni hablo hebreo. Pero gracias a Dios por las herramientas que nosotros tenemos, podemos saber y estudiar un poquito acerca de esto, porque esto es tremendo, es importante para nuestra vida y lo vamos a ver. Porque el domingo lo que estábamos viendo es que el Señor, nuestro Dios, a Salomón le entrega 2 códigos. Y un código venía de parte del rey David y otro código venía de parte de su mamá Betsúa. Y los 2 códigos que le entregaron a Salomón, en los versículos del Salmo 119, Proverbios 31 del 10 al 22, le entregaron este código, el código de las 22 letras del alefato hebreo. Y a través de ese alefato y de ese código, Salomón llegó a ser lo que él fue en el tiempo en el que él vivió en esta tierra. Así que si esto funcionó para Salomón, y no solo Salomón, sino vamos a ver muchos personajes que tenían estos códigos, o este código, el código Aleph, en su ser y en su vida hubo grandes cosas que entonces funcionan y son para la esposa del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver, lo estamos viendo, sí. Nosotros encontramos que, aparte de tener, este es hebreo moderno, como se escriben las letras, pero en un inicio estas letras eran dibujitos, así que de alguna manera no es que nos la van a poner fácil al poner dibujitos, pero vamos a aprender con dibujitos. Y entonces Jesús viene y dice, está de hecho en sus hojas, la primera letra Aleph tiene la figura de una cabeza de buey, ¿sí? Vamos a estudiar todo esto, por eso es que le di estas hojas. Después encontramos que la Taf tiene la forma de cruz. Por eso Jesús dice, yo soy el principio, el primero, pero también soy el final. Una Taf, una cruz. Vamos a ir entendiendo todo esto. Me gusta esta escritura que viene a continuación, que es Isaías 44:6.
Isaías 44:6 dice así. Está en la pantalla, solo anótenlo en sus hojas. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién más, hermanos? Su Redentor. Por eso es que aún en esa eternidad pasada, cuando engendra Dios al Hijo, hermano, no hay ningún otro camino, no hay ningún otro mediador, no hay nadie más. Si tú te puedes alejar, pero no hay nada que te vaya a unir a Dios y a la eternidad, porque el plan de Dios fue todo a través de ese Redentor, fue a través de ese Cordero, a través de esas 22 letras, a través del Verbo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso viene Dios y dice, yo, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y viene y dice, yo el primero. Y entonces cuando dice yo el primero, obvio la palabra primero no es Aleph, pero vamos a estudiarlo. Pero dice yo el primero, Aleph, y el postrero o el último, Aleph Taf. Amén. Son las 22 letras, es un código, Aleph Taf. Yo el primero, yo soy Alfa y Omega, yo soy Aleph Taf, y dice Dios aquí, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios, fuera de él no hay Dios. Entonces podemos probar a través de estas escrituras, Dios eterno no tiene principio ni fin, pero por eso Jesucristo fue engendrado, tuvo un principio y tiene un fin. Todo es en Dios, santo su nombre. Y entonces ese principio en Dios empezó con una letra Aleph y va a terminar en Taf. Y vamos a aprenderlo y comprenderlo. Gloria a su nombre. Entonces ya vimos, estamos viendo que el Señor nuestro Dios nos va a enseñar a través de el hebreo moderno, pero también a través de dibujitos. Y entonces nos vamos a Génesis 1:1. Ajá, Génesis 1:1, por favor. Bueno, en sus Biblias vaya usted. Génesis 1:1, ¿ok? Y aquí lo tengo en el hebreo y lo tengo en la pantalla. Ajá, lo que dice Génesis 1:1 en sus primeras 4 letras. Ajá. Y dice en su Biblia, usted va a leer Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios. Ajá. Y luego dice, va a encontrar que dice los cielos y la tierra. Es lo que dice nuestras Biblias. Pero en el lenguaje de Dios, en el alefato hebreo, la primera palabra que está en amarillo, vamos a leer que la Biblia dice Bereshit. Le digo, no hablamos, no es que usted, ¿cómo se llama? Esto decir, tengo que aprenderme Bereshit. No, es solamente ilustrar lo que Dios nos quiere mostrar. Dice Bereshit, la segunda palabra es Barat, ¿sí? Barat. Y luego viene la palabra Elohim, que en nuestras Biblias dice Dios, Bereshit Barat Elohim. Y en Génesis nosotros vamos a encontrar en el hebreo, porque en el español es una palabra que los traductores al encontrarse con ella no la tradujeron. Incluso los judíos, los hebreos, los rabinos, con esta palabra se vuelan la cabeza, porque no hay una manera de decir cómo la puedo traducir, porque la manera, esta palabra que está aquí, que es la cuarta, en español no está, en nuestro español no está, pero en el hebreo dice, está escrito de esta manera. Y la cuarta palabra que está aquí, que nosotros vemos,
se lee et, ¿sí? Se lee et o ot, ¿sí? Et o ot. Y estas dos letras que usted ve ahí son la Aleph, ajá, la primera letra que está ahí es la letra Aleph, y la otra letra que está ahí es la Taf. Mire, véalas en el hebreo moderno. La primera letra es Aleph y así se escribe la Taf. Vaya a sus hojitas y usted vea la primera letra donde dice Aleph, ajá, Aleph, y va a ver la forma de la letra es Aleph. Y puede ir a sus hojitas y usted va a encontrar la letra Taf, ¿sí? Entonces, lo que el Señor nuestro Dios nos dice aquí, por eso es que le pongo también los dibujitos. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, estamos, los miércoles es de estudio, puede preguntar, puede decirme, pastor, dígame, ¿está bien? Pastor, me enseña. Sí, es Bereshit Barat Elohim Ale Taf. Entonces, lo que nosotros encontramos en este mensaje de Dios, en el principio creó Dios todo a través del verbo, Juan 1:1, el Señor Jesucristo nuestro Dios, a través de que Él habló las letras, se formaron palabras y Él creó a través de Jesucristo todas las cosas. ¿Sí lo podemos ver, hermanos? ¿Sí, hermano Trino? Sí, sí, por ahí, más o menos, sí. En el principio creó Dios a Jesucristo, no lo creó, lo engendró al etap, y a través de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Porque lo siguiente que dice en nuestro versículo, exactamente, Bereshit Barat Elohim, en el principio creó Dios a Aletaf, y Aletaf creó los cielos y la tierra. Amén. Y Aletaf, el Señor Jesucristo, creó los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. Shamaim et la tierra. Ok, hasta aquí bien, sí. Por eso están las hojitas, para seguir estudiando. Ok. Algo que aclara un poquito también este cuadro es Colosenses 1, del 15 al 17. Lo que nos permite ver más luz de Génesis 1:1 y lo que vimos en Proverbios 8 es Colosenses 1, 15 al 17. ¿Vamos bien? Si dicen, pastor, espéreme, y lo esperamos. Dice así, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ajá. Y luego lo puse en amarillo, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Amén. Entonces Génesis 1:1 dice, en el principio Dios engendró al verbo, engendró la palabra, y entonces la palabra de Dios, por él fueron creadas todas las cosas cuando él habló. Habló tronos, habló principados, habló dominios, habló potestades, todo fue creado por él y para él. Él habló universos, habló galaxias, habló mundos, todo fue creado por él y para él. Y fue a través de la sangre, de esa sustancia, de ese cordero inmolado, y fue a través de palabras, santo su nombre, 22 palabras, gloria a Dios. Y mira, hermano, esto es tan tremendo porque después encontramos
la otra porción que dice. Hebreos 1:3 dice así, lo tenemos en la pantalla, a lo mejor anótelo ahí en su cuaderno, pero dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Santo su nombre. Así que, hermanos, lo que sustenta todas las cosas es el verbo, es la palabra. Esta palabra que usted tiene aquí es lo que sustenta todas las cosas, porque la palabra es el verbo, es el Hijo de Dios y es quien sustenta todo. Santo su nombre. Y esa palabra es la misma palabra que Dios está escribiendo en nuestros corazones. Santo su nombre. Esa misma palabra que habló él y dijo Júpiter, oh, santo su nombre. Es esa misma palabra que viene y dice, escribe aquí en la tabla de mi corazón, en la tabla de mi ser de carne de vida. Y él entonces escribe, santo su nombre. Y eso queda grabado eternamente. Eso queda grabado en mi ser y en mi vida. Eso queda grabado. Y eso que queda grabado en mi corazón y lo llevo a mi mente y lo llevo a mi voz y lo llevo a cabo en acción, es aquello que está sustentando mi ser y mi vida. Gloria a su nombre. Pero lo que hablo, obviamente, es lo que está en mi ser y en mi corazón, que he dejado que Cristo escriba en mi ser y en mi vida. Pero si hablo las otras palabras de muerte, vimos cuando empezamos esto el otro miércoles, la fe viene, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, si de alguna forma la fe dice también en Hebreos que la fe es la sustancia de lo que no se ve. Es lo mismo que de alguna manera estamos viendo, estamos estudiando. Esa sustancia está allá. Esa sustancia está en lo eterno. Esa sustancia está allá arriba. Y entonces yo requiero y yo necesito de aquello que está arriba, traerlo aquí, traerlo a mi ser, traerlo a mi vida. Pero entonces allá arriba en Dios, las palabras que están son del verbo y son las palabras correctas y son las palabras que Dios escribió en mi libro. Entonces, cuando Dios escucha queja, pecado, murmuración, estoy hablando, pero Dios dice, no muevo nada, porque Oscar no ha dicho ninguna palabra de lo que está allá arriba. Oscar no ha dicho nada para escribir en su corazón, porque lo que Oscar está haciendo, lo que Oscar está hablando, son palabras incorrectas. No puedo traerlas a vida, ¿sí me doy a entender? Entonces, cuando las traigo a vida es cuando puedo decir, Señor, gracias. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Señor, glorifico tu nombre. Tú eres el verbo. Allá arriba está la sustancia que yo necesito para este problema, para esta situación, para esta circunstancia, para esto que está pasando en mi vida. Y entonces se escribe aquí en mi corazón. Y entonces viene Dios. Y eso que escribo sustenta mi vida. Porque la palabra es quien sustenta todas las cosas. Y todas las cosas, sí, son los problemas, los dolores, las situaciones, las circunstancias, los valles, las montañas. Dios dice, yo lo creé todo, Sha'an Maribasaya. Yo creé todas las cosas. Cuando Dios dice todas las cosas, en Proverbios dice abismos, dice valles, dice montañas, dice mar, dice tinieblas, santo su nombre. Él dice, yo creé todas las cosas, santo.
Lo que necesitamos es que tú hables esa verdad que está aquí. Oh, santo su nombre. Porque sí. También el que escriba la palabra en mi corazón, el Señor, depende de lo que dice Mateo 13 acerca de las parábolas de la buena tierra, de la tierra dura, de la tierra pedregosa. Porque si tengo una tierra dura, primero necesita el Señor y yo trabajar en mi corazón, o una tierra pedregosa. O sea, mi duda es, realmente lo que usted está hablando es acerca de ya una tierra lista de mi corazón para que Dios escriba la palabra. Claro, se tiene que trabajar. Está diciendo el hermano, necesitamos tener una tierra trabajada para que Dios escriba en estas tablas de carne de nuestro ser, de nuestra vida. Y obvio, si está trabajada, despedregada, quitada lo duro, aquello va a permanecer. Los espinos, los cardos, es un trabajo en nuestras vidas. Gracias. Por eso, ahorita vamos para allá, hermano. Ahí vimos el domingo que hay un proceso. Primero somos hijos, la Biblia habla de Egipto. Después Dios nos hace pasar a ser iglesia. Y esto está en el desierto. Pero después Dios nos lleva, cuando entramos a la tierra de Canaán, a ser esposa, la Sulamita, la esposa en Cantares, Esther. Pero gracias a Dios porque nos expresa que Dios no tiene límites hacia arriba o hacia abajo y crecer después. Dios lo que quiere en nosotros es que seamos madre. La salvación es para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero el crecimiento es, no hay límite a donde nosotros queramos llegar. Cuando caímos del huerto, la caída del ser humano y lo que tenemos en nuestro ser y en nuestra vida y lo que Dios desea hacer es un proceso alto, grande y de toda la vida. Es un proceso tremendo, hermoso, y sí, hay que quitar, hay que trabajar. A lo que estamos viendo el domingo sería igual, quitar todas las naciones, porque hasta que yo lo expresé, no sé qué domingo, pero David, después de 400 años, y aún en ese tiempo, no sacaron a todas las naciones del corazón que había, y David conquista a los jebuseos, que sería eso que usted está diciendo, quitar la tierra, quitar el escombro, la dureza del corazón, porque es lo que nos dan en estas naciones. Y entonces cuando esa tierra está lista, David conquista a los jebuseos, pone su nombre, se edifica el templo, y es a través de Salomón que de alguna manera sabemos cómo funcionan los códigos, el código de la madre y el código del padre, a través de las 22 letras. ¿Sí, hermano? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos más o menos, hermano Pedro? Gracias, Jesús. Ok, gracias, Dios. Bueno, vamos, estamos aquí con esto. Hebreos 1:3, sí. Si hay cosas de más que estamos expresando y dice, no sé de qué está hablando el pastor, con esto es parte de lo que podemos quedar en nuestro corazón, que dice, Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Recordar, Cristo vive en nosotros, el verbo está dentro de nosotros y es completo, amén. Entonces, aún en esa salvación y esa sangre que Él puso, hermano, yo puedo expresar que va abarcando nuestro corazón, ¿sí? Porque va abarcando nuestro ser y nuestra vida. Cristo va creciendo y va abarcando más y más en nuestro corazón. Así que los que hasta aquí, o al menos llevar un año, 2, tener un encuentro con Dios,
sí lleva a Dios a que llevamos cosas escritas, hermano. Dios ha quitado, ha limpiado, ha tomado de mi corazón, y eso sí está escrito. Y entonces eso, aún pequeño, sé que es Cristo sustentando mi ser y mi vida. Obvio, necesito ser más grande, porque a hoy sé que hay quienes ya viven y pelean grandes batallas, grandes problemas, grandes situaciones. Y eso que está escrito ahí nos ha hecho y nos hace permanecer. Amén. Así que sí hay, no es que hasta que, imagínense, ya todo limpio y Dios ahora sí escribe. No, yo sé, y lo que puedo expresar es que Dios va abarcando y va haciendo, porque aquello que está escrito, al menos hasta aquí, nadie de los que estamos aquí somos perfectos, pero sí Dios ya ha escrito, ya ha hecho algo en lo que nosotros le hemos entregado de nuestra tierra, de nuestro corazón. Pero viene Dios y dice, hay más cosas, necesitas aparte de esposa volverte madre. Amén, amén, santo su nombre. Gracias, Jesús. Y entonces esto que tenemos sustenta nuestra vida. Sí, esto de palabra que hemos dejado y que se haga vivo y que lo sabemos, sí sustenta nuestra vida. Si usted sabe que somos salvos y sé que soy salvo, eso sé que me voy al cielo, porque esa palabra que aprendí, que está escrita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y todo aquel que en él cree, yo creo, está escrito aquí, y soy salvo, bendito su nombre, y soy salvo, porque a todos los que le recibieron, a los que creen, y yo creo, entonces me da la oportunidad de ser hecho un hijo de Dios. Por eso, toda palabra que vamos aprendiendo, toda palabra que vamos haciendo nuestra, es lo que sustenta nuestras vidas. Pero lo hermoso es aprender más, que Él crezca más, porque si Él sostiene los 99 universos, sostiene arriba, sostiene el abismo, sostiene abajo, los principados, las potestades, hermano, Él puede sostener nuestro ser y nuestra vida, que es un minúsculo grano de nada, santo su nombre. Pero lo que necesito hacer en Dios es decirle, Señor, recuerda, yo le dije, Dios lo pensó todo antes. Entonces ya está allá arriba en la eternidad. Amén. Porque, por ejemplo, dice Apocalipsis de la esposa, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. En la eternidad para Dios ya hay una esposa que está diciéndoles, ven, 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 ven. Entonces lo que yo tengo que hacer en Dios es, Señor, está escrito en el pasado, porque así dice tu palabra, pero también en el futuro dice, hay una esposa. Entonces, Señor, yo clamo, yo te pido, yo te ruego, y quiero ser la esposa, santo su nombre. Y lo mismo va con nuestros problemas, nuestras situaciones. Señor, estoy enfermo. Señor, mi economía. Señor, las cosas han venido, pero está escrito así, Señor. Lo que sé que me ha enseñado tu palabra, todo obra para bien. Ya está escrito aquí, amén. Todo obra para bien. Y me dices también, tu palabra dice, dad gracias en todo. Ya está escrito aquí, y doy gracias a Dios en todo. Y entonces Dios dice, eso lo escribí así, está arriba en la eternidad. Y entonces esa sustancia viene para hacerse vida en nosotros y para darnos la paz, la fortaleza. Y si Dios viene y dice, te sano, no te sano, te doy, compongo tu economía, hago lo que tengo que hacer, nosotros estaremos en paz con lo que Dios vaya a hacer con nuestras vidas. Amén. Porque Él es quien nos está sustentando todas las cosas son sustentadas por Él. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ok, entonces, hasta aquí vamos bien, hermano Pedro. Hermano, sí, vamos bien, sí. Ok, gracias, Jesús. Gracias, porque sí, necesitábamos. Ok, esto está en nuestras hojas, sí, es el alefato hebreo. Le digo que no vamos a
a que usted sea aquí y diga shalom, y no, somos cristianos, gentiles, hablamos español, y son cosas que Dios nos invita a aprender. Entonces, estas son las 22 letras. Empieza algo importante. El hebreo se lee de izquierda a derecha. Sí, por eso todas las palabras vamos a leerlas de izquierda a derecha, ¿sí? Todo en el hebreo vamos a escribirlas de izquierda a derecha. Cuando ya cambió el idioma, los griegos y todos, nosotros escribimos de derecha a izquierda, pero el hebreo se lee de izquierda a derecha. Por eso empezamos aquí. Aleph es la 1, Bet, Gimel, Dale, Hey. ¿Cuántos estudiaron aquí los números romanos en la escuela? Hay una, muy bien. Y los números romanos también son números, ¿verdad? Son letras, son números. Lo mismo en el hebreo, por eso nosotros cuando estudiemos, por ejemplo, Aleph, vamos a ver que es el número 1, la Bet el 2, el Gimel el 3, Dalet 4, la Hey el 5. Y los números en Dios también son importantes y el estudio es llamado también gematría. Solo vamos a seguirlas mencionando. Ok, tenemos la número 6, Labau, Sayin, Het, Tet y Yod. Llegamos ahorita hasta la número 10. Sigue Kaf, Lame, Men, Nun, Samek. Llegamos a la letra número 15 ahí. Y después tenemos la 16, es la Yin, la P, la Sadi, la Kop, la Resh, para poder terminar con las dos últimas letras, que es la letra Shin y la letra Taf. Entonces, en total, Dios, para darnos el mensaje, y de hecho vamos a ver escrituras donde nosotros encontramos cómo es que Dios y toda la gente hablaba el mismo idioma, y ese idioma es el idioma hebreo. El idioma celestial, allá sí lo vamos a hablar, incluso Dios lo habló antes, es el hebreo. Estas 22 letras, en esa eternidad pasada, lo que se hablaba en esa eternidad, los ángeles, el verbo, el Hijo de Dios, el Cordero y Dios, es el hebreo. Y en la eternidad futura, lo que vamos a hablar es hebreo. Así que, bueno, si no lo aprendemos aquí, allá arriba lo vamos a poder entender, pero de hecho ese hebreo es la ley, la Torah que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Entonces, son 22 letras. Ok, aquí estoy poniendo más de lo mismo, son las hojitas que le di. Ok, sí, y para poderlo también ver, no más fácil, porque también tiene su complejidad, pero dice que había un hebreo pictográfico. Entonces son dibujitos que están arriba, lo tiene usted en sus hojas, y vamos a aprender también con los dibujitos. Hay quienes aprenden con dibujitos, y ahí usted puede ver Aleph, Bet, Gimel, Dale, Hey, Bau, Sayin, Chet, Tet, Yud, Kap, Lame, Men, Nun, Same, Ayun, Pet, Sadi, Kup, Resh, Shin y Tap, ¿sí? Dibujitos, y vamos a aprenderlos. Entonces son 22 y representan palabra, el verbo. Cosas que aquí hemos aprendido. Este es el candelero, ¿sí? Este es el candelero que se encuentra dentro del tabernáculo. Y las cosas que hemos aprendido nosotros acerca de este candelero es que tiene 7 brazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede contar ahí, son 7 brazos. Y esos 7 brazos, bueno, uno es el eje central, ¿sí? Uno es el eje central, y de ahí salen 3 brazos de este lado y 3 brazos de este otro lado, dándonos un total de 7.
Y en la escritura nosotros encontramos que este candelero estaba formado de esta manera: almendro, la primer figura, manzana y flor. Sí, Dios le dijo a Moisés: vas a hacerlo de esta manera. La primer figura va a tener un almendro, luego una manzana y luego una flor. Y así le dijo Dios que lo hiciera hacia arriba. También hemos aprendido aquí que el almendro es la sabiduría, la manzana es el entendimiento y la flor es el conocimiento. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Almendro, manzana y flor. Porque después Dios le dice: hacia arriba, los otros tres figuras que siguen va a ser almendro, manzana y flor. Y así encontramos 4 veces esto mismo: almendra, manzana, flor, almendro, manzana y flor. Y este eje central contiene 12 figuras de manzana, almendro, manzana y flor. Sí, almendro, manzana y flor. Después son los libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Lo hemos estudiado, lo tiene, va a estar en internet, usted lo puede observar. Sí, estoy terminando. Y después que tenemos, viene este brazo, y este brazo tiene esto mismo: almendro, manzana y flor, ¿sí? Y luego sigue almendro, manzana y flor, y luego otros 3, almendro, manzana y flor, dándonos en este brazo 9 figuras, ¿sí? Que son almendro, manzana y flor, 3, y 3 arriba son 6, y 3 allá son 9, ¿sí? 9, y lo mismo sigue el tercer brazo, otros 9, y el brazo que sigue nos da 9 en total. Tenemos, en esta parte de aquí tenemos 39 figuras, ¿sí? 39 figuras. Y la Biblia que usted tiene en sus manos, el Antiguo Testamento, tiene 39 libros. Y esto es la palabra de Dios, el verbo, la Torá, la ley, los salmos, los escritos. Esto es 39 libros. Por eso no nos confundamos, porque hay quienes dicen: es que le agregaron, le quitaron. No, usted y yo tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, y después los otros 3 brazos nos dan 27 libros, que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Dios no le quitó, Dios no le agregó, porque vimos que en el principio Dios engendró al Etaf, engendró al verbo, engendró la palabra, engendró al candelero. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? 22 manzanas, 22 flores y 22 almendros. 22 letras del alefato hebreo. Amén. El candelero representa la palabra de Dios, es el aletaf que tiene que ser escrito en nuestros corazones. Amén. Es el número de letras que tiene el alfabeto hebreo. Termino con esto. Conocemos la estrella de David, y la estrella de David está formada por 2 triángulos. La estrella de David está formada por 2 triángulos. Un triángulo, que vemos ahí, es el primero, y después tenemos el segundo triángulo. 2 triángulos forman la estrella de David. En el antiguo Israel, lo que tenían antes era una cruz. Los escudos Magén de David eran la estrella de David con una cruz en medio. Nada más que Israel, al sacar a Jesucristo, hoy es la bandera de Israel, pero tiene un candelero. Pero en un inicio era de esta manera, un escudo Magén. ¿De dónde sale este escudo? Sale de cosas que nosotros aprendemos
y algo que tenemos, que es el tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo? El tabernáculo es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, aparte del tabernáculo, ¿quién más es? El Cordero. ¿Quién más es? El Hijo de Dios. ¿Quién más es? El Verbo. El Verbo. ¿Sí estamos? El Hijo de Dios, el Verbo, el Alefato, las 22 letras. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, esto del escudo de David sale del tabernáculo, porque tenemos aquí abajo 3 muebles que nos dan 3 experiencias a cada uno de nosotros. Y en la parte de arriba, bueno, hay 4 experiencias, pero se forma la parte de arriba del triángulo. Y entonces nosotros tenemos que cuando se unen estos 2 triángulos, o de alguna manera también nosotros crecemos en la estatura, la esposa en Cantares dice, ponme como un sello, como una marca sobre tu brazo y sobre tu corazón. Y es esto, la estrella de David. Y entonces la estrella de David, que nosotros conocemos que es el tabernáculo, que son los 7 muebles, nosotros encontramos que están subdivididos en triángulos. Y un triángulo tiene 3 lados. Sí, ahí vemos los primeros 3 lados de ese triángulo. Después tiene, acá encontramos otro triángulo, ya van 6 lados. Acá tenemos otro triángulo, van 9 lados. Después abajo vemos otro triángulo, 12. Le sumamos 3 más, nos da 15. Y esta parte nos dan 18. ¿Sí? 6 por 3, 18. Pero también nosotros tenemos que esta parte de la cruz se contaba también de esta manera. 19, 20, 21, santo su nombre, 22. ¿Sí lo ve? Sí, ahí va de nuevo. Ahí en el triángulo de la fuerza, ahí me quedé. 18 tenemos ahí. 18. Pero la cruz tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos lados tenemos? 22 letras. En donde tenemos el tabernáculo, la estrella de David, son 22 lados. ¿Cuántas letras? Son 22. Todo nos deja ver y nos lleva a ver que el Padre engendró el tabernáculo, engendró al Cordero, engendró 22 letras, y a través de ese verbo y a través de ese tabernáculo, el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, Dios hizo todas las cosas. Y es a través de esto que vemos que está aquí, que sustenta Dios todas las cosas. Amén. Y entonces estas 22 letras es Jesucristo el Verbo, las quiere escribir en nuestro corazón, como fueron escritas por Salomón. Porque cuando Salomón, Proverbios 31, lo empieza, dice, palabras de Lemuel que le enseñó su madre. Porque su mamá Betsúa le repetía, como dice Deuteronomio, y estas palabras que están aquí, las escribirás, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, de día y de noche, santo su nombre, y estarán escritas en tus frentes, en tu corazón y en tu ser y en tu vida, porque eso nos va a llevar, gloria a Dios, a poder ser madre, santo su nombre, y a poder procrear hijos, bendito su nombre. Y a Salomón se le dio en Proverbios 31 y en el Salmo 119 le dio su padre un código, y Salomón obtuvo el reino más grande porque trajo de esos 2 códigos lo que estaba allá, lo trajo a su reino, y fue el rey más grande que hubo sobre Israel, el imperio más grande que hubo sobre este mundo, sobre este tiempo, porque todos querían ver ese reino, querían ver a ese rey y oír la sabiduría, que sabiduría, la ley que tenía Salomón. Y es lo que vamos a ver, amén. Hasta aquí
¿Todo bien? ¿Todo claramente confuso? Puede bendecir a Dios, puede alabarle, puede hablar, hermano, puede decir, puede expresar, porque es a través de hablar que nosotros, el verbo nos sustenta nuestro ser y nuestra vida. De gracias a Dios, alabe, bendiga, exalte al Señor nuestro Dios, si pudimos entender algo. Señor, te doy gracias. Señor, alabo tu nombre. Hoy que se escriba algo más en mi corazón. Hoy que se escriba algo más en mi ser. Hoy que se escriba algo más en mí, Señor nuestro Dios, de tu palabra, de tu ser, de tu vida, de lo que tienes para mí, Señor. Mira, hay un libro escrito de mí. Tú pensaste todo, Señor. Antes de todo, pensaste, Señor, y lo diste a luz. Diste a luz al verbo, las palabras, Dios. Y después el verbo dio a luz y creó todas las cosas, Señor. Así que sí hay cosas que necesito, Señor. Hay cosas que ocupamos en este tiempo. Pero tal vez no hemos dicho la palabra correcta. Tal vez no hemos obrado la fe, porque no hemos oído, Señor, de tu palabra y lo correcto, Dios. Oh, Shaandar y Basaya. Qué bueno que estoy aquí oyendo esta palabra que está siendo escrita, que está siendo puesta en mi corazón, en mi ser y en mi vida, porque deseo en los días que siguen, en los días que tengo, Señor, hablar la verdad, hablar lo correcto, hablarlo bien, Señor, poder llegar a ese nivel de dar gracias por todas las cosas. Llegar a ese nivel donde dice, y sé que todo lo que obra a mi vida es para bien, pero es Dios hoy escribiendo en tu corazón. Es Jesús hoy sosteniendo, si sostiene lo eterno, si sostiene el universo, si sostiene lo invisible, sostiene esta vida, la cual nos hemos hablado que queremos ser la esposa, que también hemos expresado, tú empezaste la obra, el Aleph, tú la vas a terminar en Tab, Sha'anar y Basaya. Él la empezó con Aleph, Sha'anar y Basaya. Y entonces Él le está diciendo, no te apartes en el camino, en el proceso que voy a hacer. Santo su nombre. Gracias, 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 Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por hablar a nuestras vidas y nuestro ser. Señor, eres bueno. Sha'anar y Basaya, Sha'anar y Basaya. Y sé que tus hijos que están aquí, por escuchar y tener esto en su corazón, sabemos sostenernos, no por nosotros, sino porque tu palabra ya nos dio la salvación. Tu palabra nos ha hecho un llamado. Tu palabra nos está sosteniendo porque tú vas a tener una esposa. Escrito está, Señor. Y aquí estamos, Dios, para poder pasar el proceso. Ayúdanos, que nosotros no nos soltemos. Sé que tú nos tienes sostenido fuertemente. Pero ayúdanos en el proceso, en el trabajo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Te doy gracias, te alabamos, te bendecimos, nos ponemos en tus manos, salimos de este lugar, no de tu presencia. Llévanos con bien, guarda nuestro ser, nuestra vida, nuestra salida y nuestra entrada, y te damos gracias en ese maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Puede ver la prédica otra vez y dice, no le entendí, pero véala y podemos seguir aclarando.